desarrollar y o reforzar los líderes y lideresas para mejorar la gestión democrática de sus organizaciones, orientada a la incidencia y la implementación de políticas públicas. Para esta oportunidad, el CIPCA ha invitado y nos complace contar con la presencia de la doctora Marfil Franque Valde. Ella es socióloga, es feminista, por si acaso, hombres, atención. Actualmente estudia filosofía y es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además integrante del Consejo Directivo de Escuela para el Desarrollo. Ha trabajado profundamente en barrios urbanos populares y en comunidades andinas, acompañando procesos de organización y desarrollo. Démosle un fuerte aplauso, recibamos a Marfil Franque para que Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿me van a escuchar sin micrófono? No, ok, no importa. Bueno, ya me presentaron, ya no me puedo presentar, yo había pensado terminar la ronda de presentaciones. Pero quiero comenzar entonces dando un agradecimiento, en primer lugar a ustedes, por estar aquí presentes esta tarde y por la paciencia y la participación. Y también a CIPCA por haberme invitado a inaugurar este programa. De verdad que cuando recibí la llamada, mi primera reacción fue de pánico. Entonces yo decía, pero ¿están locos? ¿Por qué quieren que yo vaya a hablar de eso? ¿Qué puedo yo saber de las habilidades sociales más que los líderes y dirigentes que van a estar aquí representados? Ellos son los que más saben. Y estoy segura que es así. Estoy segura que entre todos ustedes hay muchísimo conocimiento muy válido y muy importante, porque es el conocimiento de la experiencia, ¿verdad? Tal vez el gran desafío en el marco de este programa es que ustedes puedan sentarse a reflexionar sobre esa experiencia, a calibrarla, a contarla a los otros, a confrontarla con las diversas experiencias y entre todos juntos entonces a obtener un nuevo conocimiento superior. He visto la presentación del programa, me parece magnífico, creo que es una gran oportunidad para ustedes y la verdad hasta me da un poquito de envidia de no ser yo una participante más y estar aquí todos los jueves, ¿no? Van a ser de aquí hasta el 14 de agosto para poder ganarme con su conocimiento. Muchas gracias entonces y volvemos a esta ponencia que me han pedido que se llama Habilidades sociales para las organizaciones. Miren, la principal habilidad o cualidad o requisito que tiene una organización para poder crecer, ser fuerte, lograr sus metas, contribuir a los cambios que aspiramos en el Perú, la principal. Más cerca, póngaselo. Más cerca, sí, es el liderazgo, ¿no? La principal capacidad que deben tener las organizaciones es el liderazgo. Pero ¿qué le voy a decir yo a ustedes? Si ustedes son los líderes y lideresas, los que están aquí presentes, de Sechura, de Tambo Grande, de Morropón, de Ayabaca, padres y madres de familia, las amapafas, las ONGs, el CCR, la Remurpi, los productores, todos están aquí presentes, todos son líderes. Bueno, y entonces yo me preguntaba, pero ¿qué es un líder o qué es una lideresa? Tal vez me pueden ayudar un poquitito. ¿Qué es un líder para ustedes? ¿Qué es una lideresa? ¿Quién se anima a darnos un par de pautitas, algunos elementos? Les pongo un dibujito, a ver si les sirve. No sé si lo llegan a ver. Dime. ¿Te paso el micrófono? Perfecto. Un líder es aquella persona que, con el ejemplo, jala a las demás personas. Ajá, muy bien. Se impulsa a seguir adelante, como repito, con su ejemplo. Una
líder es la persona que orienta, conduce a los demás por alguna experiencia, con algún conocimiento o porque tal vez analizó bien la propuesta. Sabe conducir a los demás, los orienta por su conocimiento, porque sabe analizar. Un líder es aquella persona que mueve voluntades hacia el logro de un objetivo, de una meta común que beneficia a todos su organización. ¿Alguien más? ¿Por ahí? Para mí, un líder tiene que ser la persona, aparte de guiar a los demás, es la que empuja a los demás, es la que también se enfrenta ante los gobernantes de lo que viene muchas veces a querer imponer, ¿no? Y entonces, para mí, ese líder es el que también tiene esa cualidad de enfrentarse, pero con uso de razón o fundamento. Porque hoy en día no solamente a veces hablamos de derechos, sino también hay que incentivar que también contamos con nuestros derechos. Ok, ojo, miren, jala pero empuja, pero con fundamento y enfrenta. Líder es aquel hombre o mujer que busca el bien social de todos sus seguidores. Sí, principalmente no busca su interés personal, sino el de común. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, miren, hay muchísimas definiciones de líder, lideresa. Si ustedes googlean, le van a salir algo así como 600.000 textos en 2 segundos. Pero ¿saben qué? La gran mayoría, uno lee, nos dicen más o menos lo mismo, lo que ustedes han dicho. Un líder es una persona que tiene, perdón, señor, diga, después sí. Sí, yo quería también dar una opinión con Claro. respecto a los líderes, ¿no? Desde nuestro punto de vista capitalista, vemos que el desarrollo del descanso es movido por una persona. Correcto, puede ser. Pero yo pienso que el líder verdadero es aquel que es reconocido por el grupo, por cualquier cualidad de los especialistas. ¿Sí? Entonces, Madrid, yo pienso que deberíamos hablar seguramente más adelante de un liderazgo horizontal. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hay diversos tipos de liderazgo. Hay liderazgos más horizontales, liderazgos más verticales. Ahora lo veremos. Pero básicamente, como les decía, casi todas las definiciones de todos los autores coinciden en algunos rasgos básicos, ¿no? Es una persona capaz de jalar, empujar, mover, movilizar, inspirar, dice esta definición, a otras personas, ojalá a cada vez más personas en torno a un trabajo común, ¿no? En torno a la búsqueda de un sueño, de una meta, de un objetivo, con convicción, con entusiasmo, ¿no? Generar metas compartidas hacia cambios significativos, todos en la misma dirección, como esa banda de pájaros, esa bandada de pájaros que estaba dibujada, o como los pececitos en el mar, no sé si ustedes han visto cómo todos se mueven en concierto. Eso es su vida. A eso nos dicen las definiciones. Ustedes seguramente conocen muchos líderes. Algunos nos quisieran dar un nombre, nombres de líderes. Fuerte. Mahatma Gandhi, otro más. Luther King. Me hace sufrir esto. ¿Algún otro? Mandela. Estoy escuchando. Miren qué casualidad. Por si ustedes no me daban ningún nombre, yo tenía preparadas mis fichitas. Bien, Mandela, Gandhi, Luther King, son de los líderes que están muy cercanos ahorita en nuestro horizonte histórico, ¿no? Seguramente si nos ponemos a
a pensar un poco más de tiempo, podríamos encontrar muchos y muchas más. En la historia del Perú no hay tantos. Al final de la conferencia podríamos preguntarnos por qué. Los reto al final de la conferencia a que exploremos sobre líderes y lideresas peruanas. Bueno, pero ya los tenemos, ¿no? Aquí hay 3 grandes líderes paradigmáticos del siglo XX. Una pregunta que yo quisiera plantearles para que pensemos un minutito. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, cualquiera de los vecinos que conocemos, de los chicos del colegio, de nuestros colegas profesionales, de las personas de nuestra organización, cualquiera de nosotros podríamos ser un líder o una lideresa, como los que hemos mencionado, Gandhi, Mahatma Gandhi, Mandela, ¿sí? ¿Quiénes piensan que sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quiénes piensan que no? ¿Por qué sí? ¿Quién me da una opinión? Sí. Pasa por un tema de cualidades de la persona, pero esas cualidades también tienen que ser educadas, formadas. Yo también creo que hay que mirar un poco el objetivo hacia donde te lleve, porque no siempre todos los objetivos son malos. Este objetivo tiene que ser buscar el bien común. Hay líderes positivos, pero también hay líderes negativos. Miren, si yo les digo, por ejemplo, Pablo Escobar, ¿ustedes saben quién fue Pablo Escobar? O no retengo los nombres, pero los grandes carteles de las mafias también tienen líderes, ¿no? Al Capone. Montesinos, ¿sí? Hay muchos, ¿no? Entonces hay líderes negativos y líderes positivos. Cualquier persona puede ser un líder, ustedes lo piensan que sí. Y como nos dice ¿tu nombre? Gladys, tiene que ver con cualidades, ¿no? Tiene que ver con cualidades que todos podemos desarrollar. Antes de ver las cualidades que todos podemos desarrollar y que hacen a un líder o lideresa, muy rápidamente quiero retomar este tema de líderes positivos y negativos. O si quieren, la diversidad de tipos de líderes que podemos ser o que podemos encontrar y que es útil tenerlos un poco en mente y estar alertas, ¿no? Todos podemos ser líderes, pero ¿qué clase de líder o lideresa queremos ser? Podemos elegir, ¿no? Una división, una diferenciación tradicional que se utiliza es entre el líder carismático y el líder tradicional. ¿Han escuchado hablar de esa diferencia entre el líder carismático y el líder tradicional? Tiene que ver con la fuente de su poder o con la fuente de su capacidad de influencia. Por ejemplo, porque es miembro de una familia real, o por ejemplo, porque ocupa un cargo importante directivo en una institución. Por ejemplo, un general o un almirante es un líder tradicional, ¿no? O un rey, o un guerrero, o también un jerarca de una iglesia, es un líder. El arzobispo de la iglesia es un líder. Su posición, su liderazgo, su poder, su capacidad de influencia viene de una fuente de poder tradicional. A diferencia del líder tradicional, el líder carismático es aquel que su capacidad de influencia viene de sus propias cualidades, de su propia capacidad de contagiar a los demás con un sueño, como decía Martin Luther King. ¿Se acuerdan la frase famosa de Martin Luther King? Él decía,
yo tengo un sueño. Y con esa frase que la repitió una y mil veces, fue convenciendo a los afroamericanos de que sí podían levantarse a reclamar sus derechos y de que podían resistir. Las leyes estaban en contra de ellos, la policía estaba en contra de ellos, la población con dinero, que tenía educación, estaba en contra de ellos, pero fueron venciendo el temor y persistieron en sus luchas. Entonces, el líder carismático es aquel que su capacidad de influencia no viene porque ocupa un alto cargo en una organización o porque es de una familia connotada de sangre azul, sino simplemente de su capacidad de convencer, de movilizar y de poner a todos en la misma dirección. Ese es el líder carismático. Ahora, el carisma se puede usar de distintas maneras. Ojo, no basta ser un líder carismático para ser un líder positivo. Se puede ser un líder carismático y también tener efecto negativo. Ok, yo aquí les quería hacer una pequeña preguntita, muy rápido. Piensen en Miguel Grau, el grande violano y peruano. ¿Cómo lo calificarían? ¿Es un líder tradicional o es un líder carismático? Por acá dice carismático, por acá dicen ambos. Es un caso interesante. Miren, Miguel Grau es un líder tradicional. Era simplemente un señor que tuvo una buena carrera en la Marina y fue ascendiendo. Pero ese señor, en el momento en que se le requirió, fue capaz de transformar su posición de poder, su ser dirigente, en un verdadero liderazgo carismático. Irradiar, contagiar a esos soldados, marinos, que nos sigue irradiando hasta nosotros. Fíjense el poder del líder, trasciende incluso la vida misma, ¿no? Sigue siendo un ejemplo para nosotros, nos sigue contagiando. Entonces es un caso interesante de cómo no hay que también pensar que estas clasificaciones son que uno pone a las personas una etiqueta y ya están ahí para siempre. No, estos son cosas que se pueden transformar, ¿verdad? Y un líder originalmente carismático, por ejemplo, Víctor Raúl Aguirre Torre, puede eventualmente, con el correr del tiempo, ir perdiendo su carisma y empezar a volverse más y más un líder tradicional. Bueno, he dicho Víctor Raúl Aguirre Torre, pero hay muchos en la historia política del Perú. Hay muchos que han transitado por ese lado. Ok, otra definición o diferenciación interesante que les quería mencionar es entre un líder. Estoy rompiendo mi papelito, no importa. Miren, todo esto está escrito en un PowerPoint que ustedes lo tienen impreso, también se podría proyectar. Pero yo he querido usar el papelógrafo tradicional porque quiero que recuerden que no necesitamos tener un PowerPoint ni un gran auditorio con aire acondicionado, ¿sí? Esto ustedes lo pueden volver a contar y compartir con las personas de su organización mañana, pasado. Es muy fácil con un plumón y un papelógrafo, ¿sí? Entonces, miren, un segundo tipo interesante de distinguir entre líderes es entre el autocrático y el democrático. ¿Han escuchado hablar del líder autocrático o algunos le dicen dictatorial y el líder democrático? ¿Quién se anima a explicar un poquito la diferencia que percibe? Por ahí uno y por ahí otro. El líder autocrático es aquel que centra el poder, las decisiones en sí mismo, ¿no? Él sigue y los demás también siguen. El democrático, sin embargo, llega siempre al consenso. Llega a las bases, se realiza consenso y toman las decisiones por consenso. Bien, muchas gracias. Por ahí también tenía que Sí, o sea, el autocrático es el que impone su posición en el primer momento y en base a eso dirige a las personas.
y democrático es lo que lleva toda consulta para ver si la mayoría está de acuerdo y de acuerdo a eso llevar a cabo el proceso, ¿no? Pero ya estoy hablando, quisiera llevar, una vez seguí un curso que se llamaba Líderes a la Vanguardia, y en este Líderes a la Vanguardia decía que un líder tiene que ser en diferentes tiempos tres cosas: autocrático, democrático o dejar hacer, dejar pasar. En un momento el líder tiene que actuar verticalmente cuando las cosas están saliendo. Otra cosa tiene que consensuar y otro es hacerse loco, dejar que pasen las cosas por cuestiones estratégicas. No todo es malo tampoco que sea autocrático, pero tiene que siempre seguir esos pautas. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, miren, creo que coincidimos básicamente. El autocrático es el líder que toma las decisiones, que impone, que no consulta, que no da cuenta. Sus bases no tienen idea por qué se decidió tal o cual cosa, o informan mal y a destiempo, ¿no? Y cada vez cogen más poder. Y el democrático es aquel que procura generar el debate, el diálogo, poner las distintas alternativas y que sea la propia base en la que se va formando, en la que va desarrollando criterios comunes, colectivos, compartidos. Y en base a esos criterios compartidos que el líder absorbe de la propia base de sus debates, puede en determinados momentos tomar decisiones, porque efectivamente coincido con Mario. El líder muchas veces tiene que actuar más rápidamente, no podemos bajar a la base cada vez para tomar cualquier decisión, ¿verdad? Entonces, muchas veces tiene que tomar decisiones, pero en base a qué criterios, en base a los criterios que ha desarrollado en el diálogo con su propia base, porque el líder se debe a su base, ¿no? En fin, conozco algunos casos de líderes que por ser tan democráticos empantanan a la organización y nunca avanzamos. Soy miembro de una organización que en este momento está enfrentando ese tipo de situación, ¿no? Semana tras semana discutimos un documento desde hace meses y el documento nunca llega a estar terminado porque siempre hay una persona que pone algo adicional y hay que volver a trabajarlo a la base. Eso no es práctico. Bien, pero aquí la pregunta importante que debemos hacernos es, bueno, miren, ¿cómo afecta a una organización el estilo del liderazgo? ¿Qué pasa cuando el líder es autocrático? ¿Y qué pasa cuando el líder es democrático? Tal vez las decisiones se demoran un poco más en el caso de un líder democrático. Pero ¿qué ocurre con la organización? Piensen ustedes. ¿Cómo se fortalecen y cómo se debilitan las organizaciones? ¿Y cuál es el rol del líder para lograr una organización donde todos pueden ser líderes? ¿Qué clase de organización es una organización donde muchos pueden ser líderes? ¿No? Donde muchos tienen las capacidades de generar debates, de tener criterios de pensar. Sí, por favor. A ver, actualmente en educación se nos está llevando hacia un tipo de gestión bastante democrática. Yo creo que podría ser actualmente en la escuela un buen modelo de lo que usted propone. Por ejemplo, se nos dice ahora de que nuestro director tiene que ser un líder en la escuela. Pero ese liderazgo pasa porque también a la vez comienza a dar oportunidades, fíjense, no solo a los docentes de convertirse en líderes, sino también a los estudiantes cuando se les da espacios para que ellos vayan fortaleciendo ciertas capacidades y vayan formándose como tal. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía Mario hace un momento, y en la escuela también se ve ese modelo. No necesariamente el líder tiene que ser siempre democrático, en el caso de la escuela se da, porque hay momentos en que nuestro director tiene que tomar decisiones lamentablemente verticales, porque tiene que ajustarse una norma, ¿no? Y esa norma no siempre fue hecha por nosotros, ¿no? Sino que la norma viene de la superioridad. Y entonces se han dado momentos, yo lo digo por experiencia en nuestra escuela, en que hemos entrado en conflictos con el director, porque a veces era tenido que cumplir una norma y esa norma no fue en su momento consensuada por nosotros. Pero también hay momentos en que sí, pues la democracia se tiene que imponer, en caso de elecciones internas o
de comisiones con los estudiantes igual. Yo creo que la escuela se puede un buen modelo para mirar cómo transita el líder de un espacio a otro. Excelente, muchísimas gracias. Efectivamente, creo que educación es un sector muy interesante. En educación, por ejemplo, ahora tenemos un nuevo concepto que se llama comunidad educativa. No es el director solo director de la escuela. El director debe ser el líder de una comunidad educativa conformada por docentes, madres, padres y estudiantes y trabajadores administrativos. Hemos ampliado tremendamente nuestra visión, pero lo único es esto, que el director de una institución tenga que tomar a veces decisiones rápidamente, que lo haga respetando las normas y que en ese momento no consulte sus bases, eso no lo hace antidemocrático. Eso es parte del juego, de las reglas del juego de la democracia, ¿no? Es democrático porque está moviéndose dentro de la legalidad y de lo que la norma le impone. Se consultan las decisiones fundamentales, se consulta el plan estratégico, se hace participativamente, se consulta pues algo que realmente va a cambiar el rumbo de la escuela, ¿no? Pero no podemos consultar todos los días. O sea, es la única discrepancia con lo que has hablado, que creo que tiene que ver más con forma como usamos la palabra, democrático. Autocrático en suma es el que decide por sí mismo. Y miren, ahorita le voy a dar una palabra. Lo que ocurre con una organización que tiene un líder autocrático puede tener muchos éxitos en el corto plazo. Piensen ahorita en lo que significa el liderazgo de Alan García para el Partido Comunista. Éxitos en el corto plazo es muy probable que sea el presidente de una vez más, o el segundo candidato más votado. Pero miren el Partido Comunista. ¿Cómo está el Partido Comunista de hoy comparado con el Partido Comunista de los años 50, cuando vivía el cachorro Sebane, cuando vivían tantos otros líderes? Sí, las personas mayores o los que les interesa la historia del Perú se acordarán, habían 10 grandes líderes en el anarquismo, ¿no? Había líderes regionales. Entonces, un liderazgo autocrático a la larga debilita a las organizaciones. Cuando ese líder desaparece o se va, la organización no va. En cambio, una organización democrática donde el liderazgo es compartido, donde el líder es democrático y en su ejercicio democrático va formando a todos los miembros de la organización a que también desarrollen sus capacidades de liderazgo. Cuando ese líder desaparece, la organización sigue. Pasará un bajón, pero rápidamente puede recuperarse. Miren, CICTA es una organización que nos puede mostrar cómo eso es así. No sé si conocen la historia de CICTA, si no han sido cerca, pero CICTA ha tenido un recambio organizacional muy importante en muy pocos años, hace muy pocos años. Yo vine y vi a CICTA un poco tambaleándose. Ahora regreso solo 2 años más tarde y veo nuevamente un CICTA fuerte, como bien dijo el señor, retomando lo que era su rol de liderazgo regional. No vamos a extendernos en CICTA. Por aquí hay personas que querían hablar. Vamos a detenernos un ratito para pasarles el micro. Cuando se hablaba de un liderazgo democrático, que es el patriota, tenemos que tener en cuenta un factor muy importante, que es el clima institucional. ¿De qué vale que haya un buen líder conocedor, ¿no? Un líder concertador, cuando en sí, en el interior, no se maneja un buen clima institucional? Entonces, lamentablemente es un factor que se da en todo liderazgo y que hay que ver de qué manera podemos generar un cambio de actitud en aquellas personas que demuestran contrariedad al manejo o desarrollo de un liderazgo democrático. Muchas gracias, señor. ¿Por ahí había más opiniones? Disculpen, pero quiero retomar la experiencia de educación que había señalado. De alguna manera estamos tratando de traerles a ustedes experiencia que ahora el Ministerio está de alguna manera imponiendo, no es una
transición democrática, pues tiene que ir de las bases hacia arriba, ¿cierto? Igual algo que siento de que estamos cayendo en el democratismo. Por ejemplo, aquí veo que en este caso el director adquiere su liderazgo de Chile, pero ahí la diferencia es que hay que entender de que tiene funciones precisas, está dentro de normas establecidas que permitan, digamos, que la gestión o el liderazgo que tiene que desarrollar se encuadra de ello, dentro de ello, porque democracia en una escuela no solamente es, muy bien, vamos a comprar lapicero, a ver que decían de qué color es, ¿no? Sino más bien debe estar referido un poco a las políticas que deben orientar el logro del famoso PI, del Proyecto Educativo Institucional, del Proyecto Educativo Local, etcétera, etcétera, de tal manera que nos lleve pues a lograr una educación concordante a la época, a la actualidad y a la coyuntura. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Por ahí había otra opinión? Bueno, creo que nosotros vivimos en carne propia las comunidades campesinas. Hemos tenido la oportunidad de, bueno, somos parte de un equipo técnico de esta comunidad cantando y hemos encontrado que los líderes pasados han sido autocráticos. Nunca se interesaban en capacitar a la comunidad, a sus directivos, a la misma comunidad, de tal manera que han llevado a la quiebra, como se dice, a toda la comunidad. Yo creo que la democracia es el gran desarrollo para estas comunidades a nivel regional. Somos una población importante a nivel regional. Y bueno, interesante escuchar este taller, como que instruido lo que es este desarrollo de capacidades. Ese es lo que quería. Muchas gracias, señor. Uno poco más y seguimos, ¿sí? Luego vuelven a hablar. Así no nos quedamos tanto en un solo punto. No, o sea, lo que decía un poco en la parte del liderazgo democrático, desde el punto de vista peruano, creo que los peruanos tenemos un chip de liderazgo democrático, puesto que si ven los 200 años que tenemos como república, creo que han habido las 3/4 partes de gobiernos autoritarios más democráticos, y eso se extiende definitivamente actualmente en todos los partidos políticos que existen. Existe una dictadura en todos los partidos políticos. Si vemos siempre están los mismos dirigentes, no hay renovación. De ahí hay un chip en todo, porque cuando no nos sale algo, queremos que alguien automáticamente define. Entonces, acá todavía no existe, todavía no hemos cambiado el chip democrático. Si lo ponemos en participación ciudadana, termina, el alcalde antiguamente iba caminando y decía, bueno, hacemos esta plaza. Ahora ya no lo puede hacer. Incluso se añora hacer plaza, automáticamente decidían. Ahora hay un poco más democrático, pero todavía no aceptamos nosotros obviamente. Muchísimas gracias. Sí, bien, muy rápidamente. Efectivamente creo que el tema es que la democracia es muy ajena a nuestra historia y a nuestra cultura, porque ni siquiera en la época de los incas, y mucho menos, no saben ustedes a creer el cuento de la historia oficial en la época de los incas. Nuestro pueblo, nuestro país tiene una tradición de estilos de autoritarismo. Los incas eran también igualitos que los emperadores europeos, eran unos autoritarios. La democracia es un concepto muy nuevo en el mundo y mucho más nuevo en el nuevo mundo, porque la república, la independencia no nos trajo democracia, nos trajo democracia de élites muy restringidas. Entonces es un tema cultural, pero que
el autoritarismo, como el machismo, no significa que nosotros hoy en día no podamos cambiar. Nosotros, de nuestra herencia cultural, con todo derecho podemos decir, nos quedamos con estos valores. Yo me quedo con el Amazúa, Marqueria, Manula, pero no me quedo con el machismo y con el autoritarismo. O sea, ese es el desafío de nuestro tiempo. Pero muchas gracias por el aporte, efectivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de nosotros, las mujeres también, hablo en masculino, pero esto nos aplica a hombres y mujeres, cuando llegamos a posiciones dirigenciales, sea porque nos eligen nuestras bases, o porque la regla, la ley o la costumbre, como señaló por ejemplo el compañero dirigente campesino, en las comunidades campesinas muchas veces se llega a posiciones de dirigenciales porque la costumbre es que los chicos van pasando por los cargos hasta llegar al cargo máximo. Y apenas tenemos el cargo máximo, ¿qué hacemos? Nos convertimos en un dirigente autoritario que impone a las bases. O sea, no somos verdaderos líderes, ¿no? Y ese es el esfuerzo de convertir nuestros roles como dirigentes en un verdadero ejercicio de liderazgo democrático, de liderazgo que construye organización, ¿no? Bueno, es un desafío. Es bien fácil decirlo, otra cosa es ejercerlo. Como ustedes mismos lo están viviendo en la educación, ¿no? Las cosas no es fácil. Vamos a retomar un poquitito más entonces el tercer tipo de liderazgo que ya mencionantes, que ya ha estado saliendo también, o la tercera diferencia fundamental es entre el líder personalista y el líder institucional o institucionalista. Llamado líder personalista aquel que ejerce el liderazgo, puede ser de origen carismático o no, pero lo ejerce como algo personal y para crecer personalmente. Siempre va a los viajes, siempre va a los cursos, siempre está recibiendo a las autoridades del mundo externo cuando vienen, ¿no? Y no comparte. Y utiliza el poder, el liderazgo, ser líder para fines personales. Mientras que el líder institucionalista es aquel que busca construir institucionalidad, que busca fortalecer las organizaciones, las redes, etc. Bueno, y un último tema fundamental es que hay líderes eficaces y líderes ineficientes, ¿no? Ya hemos vinculado esto a que muchas veces el exceso de democracia, si se puede decir así, o el democratismo, es decir, la democracia mal entendida, todo, absolutamente todo, hay que consultarlo a las bases, podría llevar a una gestión muy ineficaz. Al final de 2 o 3 años no se logró hacer. ¿Por qué creen ustedes que hay gobiernos que solamente ejecutan 10% de su presupuesto? Porque no hay necesidades en su población, porque no hay proyectos en su cartera. Ineficacia, ¿no? Incapacidad. El consejo se le opone, la población se le opone, y ese alcalde, por ejemplo, no es capaz de juntar a la población y de contagiarle el sueño, o de recoger de ellos y voltear, ¿no? Entonces, tiene que ver también con eficacia y ineficiencia. Entonces, el desafío es cómo desarrollarnos, cómo ejercer un liderazgo carismático, democrático, eficaz, institucionalista o constructor de organización, que podamos movernos dentro de los márgenes que la ley nos pone, porque tenemos que ser legítimos y legales, a pesar de que muchas veces los márgenes que la ley nos pone son estrechos y son incómodos, ¿no? Y aún así fortalecer nuestras organizaciones y conseguir que todas las voluntades dejen de lado las pequeñas discrepancias, dejen de lado las diferencias de opinión o de visión y podamos trabajar todos juntos en vías de un mismo fin, ¿no? De una misma meta compartida. Entonces, aquí la pregunta era, ¿todos podemos ser líderes? Ustedes me dijeron que sí. En principio sí, todos podemos desarrollar. ¿Qué cualidades
tenemos que desarrollar? ¿O qué habilidades clave tenemos que desarrollar para poder asegurar que somos ese tipo de líder o lideresa que fortalece, que construye a la organización? Ojo, aquí está, para el señor que no le llegue a contestar, usted estaba diciendo que a veces hay problemas con el clima organizacional. Bueno, eso es un clarísimo indicador de un líder eficiente. Porque una responsabilidad fundamental del líder es construir ese clima organizacional donde todos están dispuestos a trabajar, a dejar de lado las incomodidades personales, las discrepancias personales, a dejar de lado las cosas más, ¿no?, idiosincráticas y ponerse con alegría, con buen humor, a resolver los problemas, a trabajar juntos. Bien, pero ¿cómo entonces? ¿Cuáles serían las habilidades clave? A ver, quiero pedirles que tomen sus lápices y sus cuadernos o sus hojas y escriban 3 habilidades o cualidades fundamentales que, en su opinión, un líder o lideresa debería tener, y si no la tiene, la puede desarrollar, porque eso es lo bueno de esto. Todos podemos desarrollarla y todos podemos cambiarla. Yo de eso estoy convencida. Hasta me puedo volver más joven de esto. La tengo. Miren mis cualidades de lideresa. Tengo acá un equipo maravilloso que yo no sé, creo que ya estaba organizado previamente, creo que no es mi mérito, me parece que es más bien segundo o circa, que tiene acá un equipo de apoyo extraordinario. Ya está todo listo. Bien, 3 cualidades, ¿ya las anotaron? ¿Sí? Van marcando en su papel a ver las coincidencias con lo que yo les voy a proponer, y luego cuando completemos esta parte me van a ir aportando para mejorar y redondear. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, entonces miren, hay algún autor que dice que hay una regla de oro. La regla de oro para ser exitoso, no en los términos de la dama plata, sino exitoso en los términos de ser capaz de desarrollarse como un líder o lideresa carismático, democrático. La primera regla de oro, la regla de oro fundamental, dice así: no le pidas a nadie que se ponga en tu lugar, tú ponte en el lugar del otro. Y esa regla se llama empatía. Empatía. A ver, ¿quién puede definirme empatía, por favor? ¿Alguien de ustedes? Sí, podrías. Por ahí hay varias personas que. Una que me empatía. ¿Qué es? Justamente lo que usted está diciendo, ¿no? Es el ponerse, como decimos, en los zapatos del otro. Reconocer las debilidades, fortalezas, habilidades de la otra persona o de las personas que conforman mi organización. Es entonces poder escucharlas, entenderlas, sentir lo que ellas sienten, ponerse en sus zapatos, ponerse bajo su piel y comprender. Ese es el tema. Cuando uno siente que alguien es empático con uno, qué rico se siente, ¿no? Porque uno se siente comprendido y no juzgado. Todos los seres somos humanos, somos distintos. Todos tenemos cualidades y todos tenemos defectos. Pero si vamos a estar siempre temiendo que nos juzguen, ¿no?, o que nos malinterpreten, o que no nos escuchen, en el Perú ocurre muchísimo esto. A la gente le encanta que le escuchen. ¿Por qué? Porque nunca nos han escuchado. El Estado peruano nunca ha escuchado a las personas que tienen la piel más oscura que la mía. A mí sí, que tengo la piel blanca y soy rubia, ¿no? No sé lo que es el racismo, pero las personas que
tímida, tiene un poquito puro, que nunca se las escuchó. Recién el general Velasco Alvarado le dio el voto a los analfabetos. Recién el general podría, y fíjense de qué clase de leyes estamos hablando, les permitió la educación primaria universal. Fíjense, ¿no? ¿De qué historia estamos hablando? Entonces la empatía es esa capacidad que tiene el líder o la lideresa de escuchar, de entender, de sentir cómo sienten los otros, y por eso los puede representar. Solo pueden llamarse representantes aquellas personas que tienen verdadera empatía hacia el grupo de personas con las cuales se están trabajando. Una cualidad clave para la empatía, marcaron empatía, lo que pusieron empatía, después vamos a ver la tercera, es la comunicación. Es parte de la empatía, no puede haber empatía quien no tiene esta cualidad de la comunicación asertiva, pero no es exactamente, porque además de empatía hay que tenemos que saber comunicar. Y la comunicación, que hemos puesto comunicación asertiva, miren, comunicación es una palabra que se usa pero hasta el cansancio, pero yo creo que la gran mayoría de gente no la entiende muy bien. ¿Qué es la comunicación? ¿Alguien quisiera darnos una definición? Cuando hablamos de los medios de comunicación, ¿de qué hablamos? De la radio, de la televisión. Solamente se refiere a emitir mensajes, ¿sí? A hablar bien, cursos de oratoria y comunicación. ¿Lo han oído? Bueno, la oratoria no es comunicación. Hablar bien no es comunicación. La comunicación comienza con escuchar. Muchas gracias, efectivamente. Comunicar es primero escuchar, ser capaz de escuchar, saber preguntar y querer preguntar, genuino interés por entender algo y después poder dialogar, devolver, decir y decir lo que uno quiere decir o lo que uno tiene que decir adecuadamente, en el momento oportuno, con las palabras claras, transparentes, no utilizar metáforas o subterfugios, ¿no? Y por eso decimos asertiva, porque también muchas veces tenemos que decir cosas que no le gustan al otro. Ese es otro problema que tenemos a veces los peruanos, por toda nuestra historia y nuestra cultura. Para no dañarnos, no nos decimos la verdad. Preferimos corrernos, disimular y no decimos las cosas. En una organización eso es muy malo, porque entonces empiezan los chismes, los rumores, las inquietudes, los descontentos. Eso es parte de crear un clima organizacional adecuado. Asegurar que hay comunicación fluida, transparente, clara, sin roche. No me puedes decir los errores que yo cometo bonitos, sin hacerme sentir mal. Y yo lo voy a entender y te voy a agradecer. O sea, gracias que me hace ver eso. Si es que tú estás también dispuesto a aceptar de la misma manera. Entonces, bueno, la comunicación asertiva es una habilidad clave, personal, pero también estamos hablando de la organización. Eso también se contagia, se pone como reglas de juego y se pone como prácticas en la organización. Y esta comunicación asertiva está muy vinculada a la prevención y manejo de conflictos. Ustedes ya lo saben, por gusto repito, el conflicto es parte de la vida, el conflicto es inevitable. No puedo evitar tener discrepancias sobre cosas fundamentales, pero los conflictos se pueden manejar. Primero que se pueden prevenir, hay muchos conflictos tontos que por gusto nos estamos dando la madre en la calle porque un señor se atravesó el tráfico. Por favor, he visto en Lima, no sé cómo estará en Piura, espero que esté mejor, gente bajarse amenazando con una llave de este tamaño al pobre chofer del otro carro por un problema de tráfico, ¿no? Hay muchos conflictos que se pueden evitar y lo que no se puede evitar pues hay que enfrentarlos de otra forma, se pueden manejar.
Las organizaciones permanentemente se están dividiendo, debilitando, fragmentando por no saber manejar los conflictos. Creo que es algo en lo que realmente les invito, les invoco, deben entrenarse quienes quieren ser líderes democráticos, quienes quieren tener organizaciones fuertes, tiran de los cursos a CICA o a tantas instituciones, ¿no? Entonces, comunicación y manejo de conflictos. Por ahí, para mí, en esto ustedes también tendrán otras opiniones, para mí una otra habilidad fundamental y que casi sale naturalmente cuando tenemos las dos primeras, empatía y comunicación asertiva, es trabajo en equipo. Miren, un líder no existe sin su organización. Un buen líder, por más democrático que sea, no es quien solo hace todo. El que hace todo él, todos los trabajos lo asumen, trabaja hasta las 10 de la noche, se queda sin vida personal, deja a sus hijos y a su mujer, pobrecito, o a su esposo, si es señora, y a sus hijos abandonados porque la organización no puede vivir sin uno y no comparte las responsabilidades. Ese no es un buen líder, por más democrático, carismático, respetuoso de la ley, institucionalista que sea. ¿Sí? No es cuestión de matarnos en el camino. Y nadie deberíamos ser indispensables. Un buen líder es aquel que tiene tantos más que pueden hacer las cosas. Y si no los hay, pues es nuestra obligación ayudarles a crecer, informarles, ¿no? Entonces, trabajo en equipo. Cuanto más trabajo en equipo, va a ser más fuerte la organización. Hasta ahí vamos con 3. ¿Alguien quisiera leer alguna que ha escrito en primer lugar como la más importante que le parece? Que no sea una de estas 3. Por favor. Sí, creo que todas las cualidades o características de un líder, yo les puedo resumir y de repente de manera implícita puede estar. Un líder debe tener autoridad funcional para que dé ideas y la autoridad moral. Ajá. Con esas dos palabritas yo me quedo y defino un líder. Cuando la misma dice es que mi institución educativa, yo por más que quiero generar liderazgo y el clima institucional, entonces digo, aquí la autoridad, el que quiere poner no tiene la calidad moral para que me diga a poner orden. Por estas dos palabritas yo no un líder. Muchas gracias. ¿De dónde sale la autoridad moral? La ética. ¿Y qué es la ética? Difícil de definir, ¿no? Sabemos qué es, pero es difícil de definir. ¿Qué es la ética? Miren, la ética tiene que ver con ese sueño compartido que nos une y nos nuclea a quienes formamos parte de una organización. El sueño compartido está vinculado a un concepto clave, el bien común. La ética se fundamenta justamente en elegir el bien común por encima del bien personal individual. O si quieren, estar convencidos de que mi bienestar personal pasa por el bienestar de todos los demás. Si todos los demás miembros de mi familia, de mi barrio o de mi organización de productores o de mi organización educativa no están bien, yo tampoco voy a estar bien. Esa concepción de bien común es la que está detrás de lo que hoy en día llamamos los derechos humanos. Esa concepción de bien común por encima del bien individual es lo que está por debajo de lo que llamamos los valores fundamentales que deben guiar al líder como a la organización, la ética. Muchas gracias, señor. Efectivamente, y es eso lo que nos da autoridad moral. ¿Quién tiene autoridad moral?
fundamentales. Y por aquí, una otra, estuvimos conversando, yo les confieso que esta es, mis amigos de CIRCA me señalaron la importancia de ella, yo no la tenía en mi horizonte tan clara, pero entiendo por qué es la resiliencia. La resiliencia alude a la capacidad de persistir, la capacidad de superar momentos difíciles, eventos hasta dolorosos, dificultades, caídas, y sin embargo, seguir persistiendo, salir adelante y aprender de lo que nos pasó. Hace un momentito mencionábamos líderes paradigmáticos, esos líderes que todos los tenemos en el horizonte, y ustedes dijeron Nelson Mandela. Nelson Mandela, por ejemplo, es un caso, como también Gandhi, creo, ¿no? Tremendo de resiliencia. Pasó ¿cuántos años a la cárcel? 27 años en la cárcel y no se dejó vencer. No crean que solamente estuvo en la cárcel, lo torturaron. Después que lo torturaron, le ofrecieron la mejor de las vidas en las Bahamas o en París o en la capital del mundo que quisiera. También trataron de corromperlo. Nelson Mandela no se dejó corromper, no se dejó vencer, superó, siguió en su lucha. Y bueno, estoy segura que ustedes conocen otros ejemplos, porque hemos hablado de algunos efectos que tenemos los peruanos como herencia cultural, la tendencia al autoritarismo, al personalismo, pero también tenemos grandes virtudes como herencia cultural. Esta es una de nuestras herencias culturales maravillosas. Nathan Pastel, un historiador francés, escribió justamente sobre las múltiples maneras que tuvieron los pueblos indígenas en América Latina y en particular estudió el Perú y México para resistir soterradamente. Él no sabe el concepto de resiliencia porque Nathan Pastel escribió cuando todavía este concepto no entraba a la moda, pero está hablando de eso. Múltiples maneras que tenemos los peruanos para resistir y seguir persistiendo. Y creo que los pueblos indígenas de nuestro país y de América Latina hoy día son un claro. 450 años de colonia y 100 años más o 200 años de república no han logrado acabar con esa cultura y no han logrado acabar con su legítimo derecho a la autonomía, a la propia cultura, al reconocimiento de sus saberes, etcétera, etcétera. Bien, resiliencia. Seguro que el tiempo ya se está acabando. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Alguien más nos quiere aportar? Revisen sus listas, por favor. Yo creo que otra de las cualidades que hay líderes digo el tema de la objetividad, el tema de la imparcialidad. Lo digo por ejemplo porque lo vemos claramente en nuestros líderes políticos en nuestro país. Cuando se trata de cuestionar, de señalar, de censurar a los líderes de otros partidos, tenemos una mordura, no le vemos todo. Pero cuando tenemos que hacer lo mismo con los líderes de nuestro partido, minimizamos todo, ¿no? Creo que esa es una de las principales causas por las cuales estamos pasando por una terrible crisis política ahora. Los partidos políticos están perdiendo credibilidad. Imparcialidad o a todos con la misma regla. Claro, y el tema de objetividad. Objetividad y parcialidad, a todos con la misma regla. Hoy que estamos en puertos de los mexicanos, probablemente ahora será el próximo presidente, desgraciadamente así va a ser todo. Vamos cada proceso electoral a eliminar el empate, Al menos, muchas gracias. Por ahí hay otro más y por aquí otra. Sí, perfecto, pásense. Yo había puesto uno que el líder no tiene que ser emprendedor, quiere decir que él mismo tiene que estar en todo momento creando, siendo creativo,
saliendo al frente. Y otra de las cosas es que un líder tiene que ser humilde. Muchos llegan a ser líderes y comienza el orgullo, comienza a creerse por encima de los demás. Y como dijo la profesora, sí tengo que ser humilde. Y si hablamos de los políticos que nos roban en la cosa, tenemos que todo político tiene que ser humilde. Y murió pobre, no como otro. Por favor, señor. Aquí hay otra persona, una foto, si no se disculpe. Manuel Ramos. Ahí está aquí. Para ser un investigador, de actualizar, un líder debe estar al día, como decimos así, obviamente, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en mis alumnos de secundaria que saben más que el profesor de esta cuestión de la informática, de internet. Y los profesores nos dan miedo y nos estamos dejando ganar. Y pienso que ahí el líder tiene que actualizarse acorde con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Yo quería resaltar un poquito, Martín, disculpa que usted, me hubiese gustado. Yo no creo en los ustedes. Ya, muy bien. De acuerdo. Ya. Me hubiese gustado que hablaran de los líderes de la región Piura. Y voy a decir, bueno, será de mi época, ¿no? Porque creo que siempre ha habido líderes, ¿no? Donde más hubieron líderes campesinos del pueblo fue la década de 60, 70, 80. Ahora ya no hablamos de un Marcial Quintana, no hablamos de un Víctor Pisato Tahuaga, de un Carmen Vinci La Chira, no hablamos de mucha gente a nivel del sur, ¿no? Ya no hablamos de eso. ¿Qué pasa? No hay líderes, ¿no? Entonces me hubiese gustado un poco. Pero yo les dije que al final vamos a discutir el tema. Bueno, lo retomamos ya. le estoy diciendo porque hay que investigar. O sea, mi aporte es que el líder tiene que investigar y saber la realidad para poder ser más efectivo. Acá lo tengo, gracias. Bien, por aquí. ¿Falta? ¿Sí? Pero también viene de convicciones personales. Y eso va a servir. Porque no necesariamente tiene que ser tu origen de empresa. Puede ser uno más del equipo de aquel que es solidario con los demás, y no necesariamente tiene que ser el jefe. Líder es aquel que demuestra su liderazgo justamente desde abajo. Por eso el líder me parece que también puede indicarse personal, porque tiene convicciones personales. Sí, pensé que las convicciones personales estaban aquí, pero tal vez tienen razón y hay que enfatizar, ¿no? Su ética y sus convicciones personales. Muy aparte de estas habilidades también tenemos que ver con la autoestima. A ver, abunde usted. ¿Qué tiene que ver la autoestima? En realidad el líder tiene que, de alguna manera, demostrar que es un líder por convicción, ¿no? Entonces, de otra manera, yo voy con esa autoestima muy super alta. Yo sé que voy a poder dominar también el grupo y que esa autoestima no solamente sea personal, sino también grupal, ¿no? Que así como yo tengo esa autoestima alta, también mis integrantes por igual. Bueno, sí, efectivamente, pensamos, coincidimos en eso, pero también acá tengo las ideas de ustedes, no las voy a perder, ahora las vamos a completar. La autoestima, perdóname, sí. Sí, también considero que un líder, lo que sucede ahora en la IE, que muchas veces no nos gusta que nos digan debilidad, podemos decir, o sea, que un líder tiene también tener correa, o hasta cierto punto ser tolerante para saber aceptar y reconocer sus errores, ¿no? Muchas veces no nos gusta y desde ahí nos ponemos y creamos ya un clima institucional no favorable para la organización. Ese es un punto. Por otro lado, también el líder no debe considerarse indispensable, no debe ser un liderazgo compartido y debe ser
crear que detrás de él hay mucha gente más que pueda además jugar. Entonces, es bien. Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, creo que ustedes están aportando con estos elementos claros. Creo que la palabra humildad, bien entendida, ¿no?, alude a ser capaz de mirarse a uno objetivamente, reconocer que nadie agacha la espada, ¿no?, que todos tenemos debilidades y por tanto que las podemos aceptar y que no nos molestamos, ¿no? Es un elemento clave y que tiene que ver también con la autoestima, ojo, porque una persona que tiene una autoestima firme no es uno que se cree lo máximo, ni tampoco que se cree lleno de defectos. Se conoce como una persona con capacidades y con debilidades. Se conoce su capacidad de mejorar, etc. Entonces me parece muy útil, gracias por el aporte de la autoestima personal, pero también debe ser capaz de darle esa autoestima al grupo, ¿no? La humildad entendida así, como la capacidad de aceptar que uno comete errores, de mirarse con objetividad, me parece muy útil también estos aportes, ¿no? Poder actuar imparcialmente y estar al día actualizado, creativo. ¿Qué otros elementos se nos van, por favor? Yo había también considerado el hecho de que un líder tiene que ser valiente y de coraje, porque está bien que tenga la resiliencia, la capacidad de sobreponerse, pero también la capacidad de enfrentar y afrontar todos los problemas que acarrea el hecho de liderar a un grupo humano, ¿no? ¿Y de dónde le puede salir el valor al líder? De la autoestima. Solamente porque es Juan sin miedo, porque ser Juan sin miedo no es ser valiente, ¿eh? ¿De dónde le puede salir el valor al líder? De sus convicciones, de su autoestima, de sus convicciones, de su amor, de su amor por un objetivo que va a beneficiar a su comunidad y por el compromiso también que él tiene al asumir ese liderazgo, ¿no? Si mi gente me ha elegido, yo tengo que botar la cara por ello, enfrentar y afrontar cualquier situación que venga. Pero ¿saben de dónde es la fuente fundamental del valor de las personas? No solamente la autoestima y de sus convicciones, de saber que tiene el respaldo de su organización, de saber que tiene el cariño de su gente, llámese su familia, llámese su comunidad, llámese su barrio. El líder que no se siente solo es el líder que es capaz de ser resiliente. De ahí salió el valor de Mandela, Gandhi y Luther King, ¿no? Sí, de autoestima, de convicciones, pero autoestima y convicciones también retroalimentadas con su base, ¿no? Entonces, el líder solo no va. El líder siempre está en función, en relación con su organización. Y esto, cuando esto se fortalece, es lo que va generando el liderazgo compartido, que ustedes dicen, el liderazgo colectivo. El liderazgo que se fortalece porque ya no está centrado solo en una persona. Bien, quisiera pedirles para acabar esa parte que revisen sus hojitas, las cualidades que ustedes escribieron. Asegúrense que no están aquí puestas de alguna manera, ¿no? Porque podemos estar expresando la misma cosa con otras palabras. Miren, no queremos crear una imagen de líder que es igual a Dios, porque entonces ya no es alcanzable, ¿verdad? El líder no es un superhombre, es un ser humano común y corriente, como tú y como yo. Todos podemos serlo. Entonces, no nos exijamos ser todo, ser capaces de todo. Más bien concentrémonos en cuáles son esas 5 o 6 cualidades clave. Porque todas no las podemos tener, no puedo ser inteligente, creativo, emprendedor, valiente. No lo voy a hacer nunca, entonces ya se fue, ¿no? Se me alejó. Más bien, puedo desarrollar estas 5 o 6 cualidades básicas, ¿sí? Entonces,
A ver, revisar, y si hay algo muy clave que se nos escapa, levantan la mano. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer un aporte? ¿Cuál es, por favor? Que lo escriba, El micro. Sí. Pues, podemos seguir enumerando más habilidades sociales que caracterizan a un líder, ¿no? Pero creo yo que podemos agrupar en 3 rubros todo lo que está ahí señalado. En el caso de educación se habla de capacidad técnica, que involucra, lo que decía el amigo Mario, el conocimiento. Si no tengo el conocimiento, cuanto menos el fundamental, no puedo liderar. Incluir en esa capacidad técnica también las estrategias. Si entramos a nivel político, las estrategias políticas. El segundo gran aspecto que puede involucrar lo que está señalado ahí es el manejo emocional o el equilibrio emocional, que es el que en la actualidad en casi todas las instituciones lleva a los grandes conflictos y los conflictos nacionales. Y el otro gran aspecto que puede involucrar a todo lo que dice señalado es lo que también señaló el amigo Mario, lo ético. Lo ético o la ética, que desgraciadamente, en mi opinión, es la gran falencia en casi todos los líderes. Y ahí la respuesta a la interrogante que planteaba Manuel Juárez, que decía, ¿por qué no hablamos de los líderes de hoy? ¿Qué pasa con los líderes? Porque desgraciadamente se ha perdido la credibilidad en los líderes por esa falencia. Yo diría por esa gran falencia. Bien, muchísimas gracias. Miren, el equilibrio emocional efectivamente es parte de lo que llamamos autoestima. Cuando tenemos una buena autoestima, eso nos permite tener equilibrio emocional. Hay un elemento clave que ustedes están llamando el elemento técnico o estar al día, actualizado. Miren, lo que pasa es que en esta sociedad hoy en día solo se considera conocimiento a un tipo de conocimiento, al que está plasmado en libros, y no a los muchos conocimientos de nuestras culturas, de nuestros modos de vida y de nuestras experiencias de vida que no se han sistematizado en la palabra escrita firmada por un autor famoso. Entonces, simplemente si ustedes tienen cuidado con eso, hay una sabiduría de la vida y los líderes sin duda tienen que tenerla. Si saben escuchar, y hablamos de comunicación en primer lugar como saber escuchar, no solamente ahorita, aquí, la palabra presente, es saber escuchar también a mi historia, a mi pasado, a mis mayores, ¿verdad? A mis intuiciones, a mis sentimientos, no solo a mis racionalidades. Si hay ese saber escuchar, ese líder va a estar acumulando sabiduría, porque la sabiduría es más superior al conocimiento. La sabiduría es la capacidad de tener criterio, de usar el conocimiento acumulado para tomar decisiones justas. Entonces, bueno, entonces solamente con ese provisto de que no pensemos en conocimiento o en estar al día solo como un tipo de saber. ¿Y por qué? Porque ese tipo de saber es muy bueno, es muy útil. Yo soy una científica formada en el pensamiento occidental y lo aprecio, pero no es completo y no reconoce otros saberes.
Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Simplemente. Bien, sí, la última intervención, porque después vamos a abrir más diálogo. Queremos pasar a otro punto. Creo que en lo que la recomendación que hace en la concepción de educación actual, justamente lo que es conocimiento, no nos referimos a conocimiento factual, sino estamos en un enfoque intercultural. Por lo tanto, el conocimiento hay científico, pero el conocimiento empírico vale. Hoy en día partimos de una contextualización, valora el contexto, dialoga con las otras culturas. Creo que ahorita en educación estamos claros que el conocimiento es diferente a la parte conceptual, porque eso sí está en los libros. El conocimiento está en el pensamiento, en los saberes. Y si queremos nosotros ahorita ver, ser competente involucra manejar todos los saberes, el saber hacer, el saber conocer, el saber ser persona, el saber convivir. En esa dimensionalidad estamos centrando ahorita la concepción de conocimiento en educación actual. No es el que usted se refería, el científico no. Partimos de la interculturalidad, el saber popular vale. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos entonces en la misma onda. Era solamente que hay que tener precaución, porque a veces se pone al que fue a la universidad o al que tiene el doctorado como que ese ya naturalmente va a ser un buen líder. No nos dejemos engañar, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí tenemos un montón de elementos ya sobre las habilidades básicas, cualidades básicas que los líderes y lideresas deben y pueden desarrollar. En el centro debe ir la palabra pasión. Sí, pasión, efectivamente, emoción, pasión, que viene por acá, ¿no? Sí. Martín, Cecilia. Hola, Cecilia. Martín, no sé si ahí en todo el proceso que estamos de construcción del nuevo perfil, nuevo liderazgo democrático, carismático, estaría yendo a una parte de ser transformador y transformarse hacia una valor que me parece es la coherencia de lo que yo soy y de lo que hago. Entiendo de que el ser humano, así mismo con sus hechos y sus experiencias, y marcando sus propias líneas, marcando sus propias coherencias entre lo que uno desea, siente, piensa o se apasiona con lo que uno hace. Entonces, por ahí, este liderazgo transformacional o transformador que queremos ir teniendo, ¿no? Como una ruta para generar cambios y trascender en la gente. Por ahí, no sé si es el tema ético, que es el bien común, pero va más allá para ir transformando y trascender en nuestras generaciones. Sí, bueno, miren, de hecho el cambio está implícito aquí, ¿verdad? Porque dijimos que es la persona que es capaz de convocar, ¿no? Tras un sueño y movilizar a otras personas, a otros grupos hacia un cambio, ¿no? Es claro que aquí estamos pensando que un líder es una persona que, o un grupo que, porque también puede haber grupos líderes, también puede haber liderazgo grupal, ¿no? Que están jalando a los demás hacia una transformación que tiene que ver con un sueño compartido, con un buen vivir y por supuesto el elemento de la coherencia. Bien, entonces todas estas cualidades, habilidades sociales son las que permitirían, apoyarían el ejercicio de un liderazgo democrático, carismático, democrático, orientado a la transformación, como dice César. Antes de volver al debate, una última reflexión. ¿Y cuáles son las tareas, los desafíos fundamentales de los líderes y lideresas de Piura hoy en el mundo? Yo les lanzo 3 ideas y ahí debatimos, a ver si estamos en la misma onda, si estamos pensando más o menos igual. Esta es mi reflexión. En el Perú, a partir del año 2000,
aproximadamente 2003, empieza al fin a cumplirse un anhelo largamente reclamado por la mayoría de los pueblos, y eso se llama la descentralización. Solamente tiene 10, 12 años la descentralización. Es joven si pensamos que lo que se trata de hacer es revertir 400 años de centralismo, ¿verdad? O más. Entonces, descentralización era un anhelo, una reivindicación largamente acariciada y reclamada por los pueblos del interior del país, porque la organización política del Perú es sumamente centralista. El poder está sumamente concentrado. Estamos en el contexto de descentralización, y la descentralización con sus sub y bajas, con sus retrocesos y avances. No es un proceso lineal, todo bonito, todo fácil. Pero ahí vamos, ¿no? Ha generado nuevas oportunidades de participación. Algunos autores incluso hablan de democracia participativa. De hecho, no es que ya estemos en la mayoría, la mejor de las democracias, pero la democracia participativa es una forma de ir mejorando lo que la democracia formal representativa nos ofrece. ¿No es así? Nuevas oportunidades de participación. También nos ha abierto una vía, porque la descentralización del Perú es una descentralización participativa y conservadora, se dice. Nos ha generado este nuevo concepto, esta nueva idea de la concertación. Y la concertación significa nuevos espacios para el encuentro, para el diálogo, para ponerse de acuerdo sobre prioridades, y nos ha significado también una serie de nuevos instrumentos, a lo mejor hasta demasiados instrumentos, porque ahora tenemos muchos planes, PIs, plan regional, plan concertado, etc. Pero bueno, ahí tenemos nuevos espacios, nuevos instrumentos. Pareciera que hoy en día tenemos bastante de planes ya avanzados. En algunas cosas podríamos estar a la vanguardia en el mundo. De hecho, hay algunos temas ahorita, no recuerdo claramente, pero hemos sido los primeros en aprobar leyes así súper avanzadas en el mundo, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas leyes, muchos planes y una tarea fundamental: hacerlos cumplir, llevarlos a la práctica, ejecutarlos. En esa medida es que aparecería como una tarea importante ahora de los líderes y lideresas de Piura, como de otras regiones del Perú, ¿no? La incidencia para la implementación de las políticas. Ustedes ya lucharon para que se aprobara su plan regional por la infancia, su plan regional por los derechos de las mujeres, su plan regional por la equidad de género, por la educación, etc. Ya han conseguido presupuestos participativos, aunque son chiquititos, pero también están consiguiendo presupuestos regionales, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que todavía mucho de eso está en plan. A pesar de que se vea un pequeño o una asignación presupuestal creciente, todavía mucho está sin ejecutarse. Entonces, un poco la pregunta es esta una de las tareas fundamentales que ustedes tienen que asumir ahora como líderes para trabajando concertadamente con las organizaciones? La incidencia para la implementación, la vigilancia para la correcta ejecución, ¿es así? ¿O cuáles son las tareas fundamentales de los líderes y lideresas hoy en día? Ahí lo dejo y ahora sí les devuelvo el micro, ¿no? Porque desde sus experiencias, desde sus posiciones, ustedes son los que tienen que aportarse a construir por acá. Bien, abrimos un espacio para preguntas, consultas, comentarios que quieren hacerle a nuestra ponente. Aportes, reflexiones, pero ahora me cae un rato, por eso Claro. así no hablo. A ver, ¿quién desea participar?
La pregunta es cuáles son las tareas fundamentales, perdón, de los líderes y lideresas hoy en Piura. Y otra pregunta que ustedes quieran hacer. Creo que responde en parte a la interrogante. Es la situación vivida en los últimos días respecto al no aprovechamiento, por ejemplo, de las becas a los docentes de la región Piura. Todas las regiones han peleado para que se les dé más vacantes de becas. Sin embargo, Piura se ha dado el gran lujo de desperdiciar las 60 becas otorgadas para esta región, que tiene que ver con la pregunta que está lanzando, ¿no? Creo que falta capacidad de toma de decisiones para manejo presupuestal y priorización de necesidades, en este caso educativas. Una calidad de los líderes es generar cambios, hacer incidencia en vigilancia de lo que ya existe y a la vez un líder siempre me da la sensación de que un líder es sinónimo de un agente de cambio, un líder genera cambios, pequeñitos, grandes, a corto plazo, en términos generales. Siempre relacioné o tengo esa idea de que el líder incide en la problemática de su contexto, de su zona y genera un cambio. ¿Está bien? Pero no solo. Claro, por algo es líder, tener un equipo, no hay líderes. A ver, yo comenzaría hacer una reflexión en cuanto a que toda gestión, y más aún cuando es descentralizada, requiere de una responsabilidad compartida. Y cuando hablo de responsabilidad compartida me refiero a que quede el juego de dos espacios. Por un lado, el espacio de quien asume la responsabilidad de tener que dirigir y convertirse en líder, en este caso la autoridad, ojo, elegida por nosotros, la otra parte, ¿no? Que vendríamos a ser los que deberíamos de vigilar. Pero siento que el problema está en el lado del espacio del que quiere dirigir o ser líder, está la falta de formación o la falta de desarrollo de capacidades de gestión, tanto de él como del equipo que lleva. Porque quien sale elegido lleva un equipo de trabajo a su lado que le va a permitir hacer gestión. Entonces sentimos, digo yo, porque a veces compartimos estas reflexiones en algunos espacios y sentimos, como de ejemplo Piura mismo, que esos que asumen ese liderazgo o yo insisto, elegido por nosotros, no tienen esas capacidades de gestión que esperamos los ciudadanos. Pero ¿qué nos pasa también al otro lado? Los que elegimos y los que encargamos de esa administración, parece que también falta desarrollar capacidades de vigilancia. Y esa vigilancia pasa por la exigencia de la rendición de cuentas. Un mecanismo que no lo usamos, damos el voto y luego nos olvidamos y nos volvemos a acordar de que si hizo o no hizo cuando vuelve el siguiente proceso electoral. Pero en ese espacio de los 4 años, que es lo que corresponde a las autoridades que elegimos de manera descentralizada, no hacemos uso de la vigilancia, no exigimos la rendición de cuentas, debería de ser incluso cada año, ¿no? Cada año para saber cómo van. Pero no, nos estamos lamentando cuando ya estamos ahorita a puertas de terminar y decimos, uy, ese no hizo nada y quiere repetir el plazo. Entonces, hay responsabilidad compartida. Y para esto, los dos espacios requieren desarrollar capacidades. Cosa que yo insisto, desde donde trabajo, se está tratando de trabajar con los estudiantes, con la nueva generación, en donde ya se ha insertado, por ejemplo, en el curso de formación ciudadana y cívica, estas prácticas de vigilancia, de rendición de cuentas, de desarrollo de gestión, de presupuesto por resultados. Ya nos exige de alguna manera trabajarlo con los estudiantes, que son las nuevas generaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Efectivamente,
Vamos a dialogar un poco más y después le contesto, porque si no voy a hablar todo el tiempo yo. Alguien más, pero muchas gracias por los aportes. Por ahí también Sí. luego hay que pasar. Creo que todos los tres con definiciones o conceptos que está diciendo el papel se encuentra. Descentralización, contratación, implementación, etc. Hablamos de copales, cuál es su función, dice concertación, vigilancia, pero ¿qué se ve? Hoy en día, dentro de la política educativa, con esto de los famosos sistemas curriculares, como ya nos quieren imponer desde arriba, así es, y que al que va a hacer una sesión, creo que eso nadie está en contra de la descentralización. Creo que aquí lo que falta para nosotros los líderes es el coraje intelectual, porque cuando le dieron la participación a los de COPARE para hacer la vigilancia de los maestros que llegaban tarde, actuaban pero sin la parte legal, normatividad, ¿no? Creo que eso es lo que están tratando de enfrentar, ¿no? Ese coraje no es para llevar a la violencia, no. Ese coraje tuvo que tener el sustento, y yo sé, como le he dicho, lo de detrás me van a respaldar, eso sí, pero este coraje de decir las cosas dentro de todas las capacidades que hablan es fundamental para el civismo. Muchas gracias. ¿Quién más por ahí? Yo, por acá, quería referirme específicamente no en el caso de líderes aquí del ámbito de la comunidad de Antanos, o la comunidad de los líderes agrarios. Justamente tenemos ahí un problema, que ese problema así justo por valores, como él. Pero al mismo tiempo este problema de nosotros, los productores, es de que en estos últimos años no hay participación activa en este tipo de procesos, de la descentralización, de la participación. Entonces es ahí donde no encontramos las incidencias, por ejemplo, en el tema de la desnutrición crónica altamente, y luego vemos la resistencia también que hay en la desigualdad, ¿no? Entre la costa y la sierra, una desigualdad tremenda de que en la sierra tenemos el 40%, ¿no? de extrema pobreza, y lo que vemos ahí es que tenemos potencialidad, pero nos falta pues el manejo de esos recursos, y nos falta el acceso al mercado, al financiamiento, a la asistencia. Entonces, son barreras en las cuales nuestra población ha perdido la confianza, y justo esa confianza, no sé, nos algún tiempo para recuperar, porque los líderes políticos no abundan con valores de honestidad, transparencia, honradez, puntualidad, reciprocidad, tolerancia, no hay eso. Y cuando vemos acá en estas prácticas clases, Francisca, ¿no? Que hoy en día vemos este problema es que, ¿por qué? Porque nosotros solamente elegimos alcaldes, regidores, congresistas, presidentes, consejeros, presidentes. Pero hay otro tema que lo vemos ahí que es tarea de todo. Entre la democracia y cuando existe ese negocio. Ahí está el problema del problema. Es que, ¿por qué? Porque nuestros representantes, a quienes elegimos, llegan, tendrán el buen humor, el cariño de tal vez atender a su pueblo, pero no toman las decisiones, porque los toma el que nosotros no hemos. Muchas gracias. Por ahí había otras manitos y ahí hay otra. En base a las tareas que hemos colocado, estamos viendo que la descentralización es una reivindicación contra el centralismo. Bueno, pero el líder también de la región tendría que hacer una verdadera descentralización dentro de la región.
porque las capitales provinciales y los distritales siempre reclamamos el centralismo federal. Es más, existe una corriente fuera de la provincia de Piura de que la región tenga otro nombre, como antiguamente lo tuvo, ¿no? Para delimitar un poco, cuando se habla de Piura como región y Piura como provincia o ciudad. Entonces, desde ese punto de vista habría que ver la verdadera descentralización dentro de la región. Y aparte los líderes tienen espacio acá en la región, lo que se llama el CCR, CCL, tiene algo histórico para poder concertar tanto con los alcaldes provinciales como la sociedad civil. En base a esa concertación pueden encontrar fuerza para poder hacer incidencia, lo que viene después hacia el ente central o hacia el ente regional cuando se trata de la parte provincial o distrital. O sea, este es un aspecto que el nuevo líder debería tener. El problema es que los líderes que tenemos, no solamente en Piura, sino a nivel nacional, van por un apetito más personal que institucional. O sea, no hay líderes institucionales. Ese es el problema que tenemos realmente. Es más, van en alianza y una vez que llegan al poder se olvidan de la alianza, o sea, de esa parte. O sea, bueno, pues, si concertaran con los pueblos que vivieran como otras regiones del país, sobre todo en la sierra, que haya una mayor unidad con la sociedad civil, los bolivianos, todo, se puede hacer fuerza para poder conseguir de repente ciertos beneficios de la parte, en este caso, si fuera regional, de la parte central, y fuera provincial, de la parte regional, ¿no? O sea, la descentralización tendría que empezar también por casa, ¿no? Gracias, muchas gracias. Por ahí había dos, máximo 3 manos. Sí. Tengo una pequeña duda con respecto a la ponencia que hizo mi colega Sandoval, cuando decía que el compadre no hace incidencia en la asistencia de los docentes. Bueno, no sé a qué se refería. 1, 2, es que hablando ya a nivel de liderazgo, pertenecemos siempre a una organización o a un gremio. Y cuando se habla de centralización, de concentración, de incidencia, lógicamente que para que se pueda considerar esos aspectos, tenemos que tener un factor muy fundamental, que es el aspecto económico. En el caso de Copal, queremos hacer incidencia. Queremos articular esfuerzos para ver cómo se ha desarrollado el buen inicio del año escolar, la jornada de reflexión, ¿no? Ver lo que es de evaluación censal, con el tema también de PELA, ¿no? Cómo van los avances de este trabajo. Entonces, de otra manera también hay cierta limitación, y es el aspecto económico. En toda organización siempre hay una debilidad. En el caso de las organizaciones, por ejemplo, de CEPOVOS y otras organizaciones, allí, aparte de lo económico, también es ver la voluntad política que deba de existir, la voluntad política. Y eso se da a través de ordenanzas regionales que de otra manera tienen que ver con la determinación de las necesidades que tienen estas organizaciones. Entonces, prácticamente hay factores que de otra manera limitan el liderazgo. Y esto, de verdad que de otra manera se puede solucionar, no tanto porque haya voluntad política, sino también que haya el aspecto económico. Sin embargo, dicen que el Perú es una bonanza económica. Si ahora no hay plata, ¿cuándo? Bueno, en cuanto a lo que la pregunta dice cuáles son las tareas hoy para los líderes, una inquietud a mí siempre me está preocupando es de que, como se habla de que los líderes hoy han perdido credibilidad y los pocos que estamos surgiendo a la palestra, que quizás llevamos las reglas de oro que se están mencionando, pero falta una parte que, como le dije antes, ese es el empuje ante la sociedad de cambiar una mentalidad tan como se le puede decir que los líderes actuales han cambiado en la forma del asistencialismo. Ese bendito asistencialismo se ha transformado la mente de muchas personas de que siempre está
y nunca estamos identificando a un verdadero líder que pueda, como dice, a sacar o a luchar por el bien común de los demás. Muchas gracias, señora. Yo creo que en nuestra región, Piura, los líderes no son aquellas personas que salen elegidas por elecciones, sino que porque personalmente sabemos que esas personas, candidatos, llegan a una candidatura, por la redundancia, muchas veces porque se da los cupos, ¿verdad? Los verdaderos líderes para mí están en los pueblos jóvenes, están en las zonas rurales, no están en los pubertos que han sido elegidos por su propio pueblo y que hacen de pedir la gestión para su pueblo. Entonces, los demás son solamente candidatos, ¿no? Candidatos que porque dieron un aporte fueron elegidos, colocados en el primer número para llegar a un puesto político. Y los líderes somos que estamos aquí, ¿no? Que somos miembros de organizaciones que estamos de alguna manera potenciando, desarrollando nuestra región. Estamos apostando por ello prácticamente por nuestras convicciones, por honores, por mérito, porque queremos hacerlo así, porque creemos que nuestra región puede desarrollarse pues, si lo trabajamos en conjunto. Ahí están los verdaderos líderes también. En el campo de otro lado, por ejemplo, el presidente Jugó, que tiene el doctorito gobernador, las madres de los vasos de leche, personas que reúnen al pueblo y hacen una gestión para el pueblo. Esos son los verdaderos líderes. Muchas gracias. Pero lo que yo observo en la región es que bien hay líderes, pero los niveles de participación son tremendamente pobres. De repente se reúnen con padres y tienen que luchar para lograr una buena convocatoria. Igual una mujer del vaso de leche va a recoger la leche, avanza sola, y en el pueblo son de repente 100, 150 beneficiarios, pero quien trabaja es una sola persona. Entonces los niveles de participación por donde se miden siguen siendo muy pobres, no se dan, al final el líder se queda solo. Y lo otro es que siguen también siendo igualmente pobres la capacidad técnica, ¿no? Se le elige, se le deja solo y además no tiene la capacidad técnica. Hace muy poco fue elegido, hace 2 meses, una doctora química. Nomás duró un mes. Todos los periódicos ahorita hablan muy mal de que hizo, de que le puede hacer, pero se le retiró la confianza, o sea, se le destruyó y se le quemó. Muchas gracias. Efectivamente, vemos eso mucho en nuestro país. Vamos a la última, pero usted habla un montón. Ya, démosle la última. Miren, en el año de la inclusión justamente hay que tratar de que todos hablemos y no solo algunos siempre, pero vamos a ver la verdad. Está bien, la manera de relax. De hecho, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, que estamos de repente descuidando una tarea fundamental, el cuidado y manejo y preservación del medio ambiente en el tiempo que nos queda. Caso concreto, y aquí hay varios tamborativos que seguramente los voy a contagiar. Se trata de cuidar el agua, cuidar el aire y cuidar el espacio geográfico. De repente muchos no sabemos que los sistemas San Lorenzo y Puechos, ¿de dónde viene el agua? Alguien dijo, del cielo. Mentiras, pues. Tal vez en la Sierra Central sí, porque ya hay nevados, se forma la nieve en la noche, perdón, el invierno en la noche. Pero acá en Piura no hay eso. Seguramente alguien sí lo sabe. Es el fenómeno de los páramos, de los bosques húmedos que se da en la Sierra, Piurana, Huancabamba y Baja y el Ecuador. Y de ahí recogemos el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mensaje desde el colegio, ¿no? El mensaje educativo a nuestras generaciones, que aprendan a cuidar el agua, que defiendan su terruño. O sea, Tamborán está viviendo una lucha y desgraciadamente parece que nos están empezando a ganar. Gracias. Muchas gracias. Bien, miren, esto es el comienzo de un proceso de formación de líderes.
ustedes son los protagonistas. El cambio fundamental va a estar en ustedes, ¿cierto? No vamos a votar el debate hoy día. Me gusta, ha salido bastante debate, hay muchas ideas, no podemos resolver todos los problemas en una noche, pero creo que hay muchos elementos muy interesantes que han ido saliendo en esta presentación. Yo me voy llena de riquezas y reflexiones y espero que ustedes también. Quiero rescatar de esta última parte un concepto fundamental que varios de ustedes han dicho. No me acuerdo quién fue la primera persona, pero varios lo han dicho con distintas palabras. Ustedes han dicho responsabilidades compartidas. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Varios de ustedes han dicho se necesita un cambio de prácticas, interiorizar nuevas prácticas, desarrollar nuevas capacidades. ¿Quiénes tenemos que cambiar nuestras prácticas? ¿Quiénes tenemos que desarrollar nuevas capacidades? Yo, como ya tengo 60 años, estoy un poco cansada de lo que ha sido mi práctica habitual durante, digamos, los últimos 40 o 45, desde que me volví adolescente y me volví muy rebelde. Y esa práctica es estar siempre echando la culpa al otro. Todo lo que pasa en su vida es responsabilidad de ustedes. Si su marido le pega, es porque usted se debe pegar. Discúlpenme, así es, compañeros. Así es. Y si su dirigente se roba la plata, es porque no le dejamos robar. ¿Verdad? Entonces, responsabilidades compartidas. Ese es un cambio fundamental. Si empiezo a mirar en mí, mi responsabilidad, y a responsabilizarme de mi cambio, yo creo que ya logramos una primera parte fundamental. Entonces, eso es lo que quiero rescatar de aquí. No hay democracia sin ciudadanos. Ustedes saben cómo ha sido calificada, cómo es el título del libro de Sinesio López, el gran estudioso de la política de Marco. Democracia sin ciudadanos. La democracia sin ciudadanos es una farsa, una mentira, no funciona. La democracia es un sistema que solo funciona cuando hay ciudadanos. Y ciudadanos, ¿saben qué quiere decir? Personas que conocen sus derechos, pero que conocen sus responsabilidades, que reclaman sus derechos, pero que ejercen sus responsabilidades. Primero las responsabilidades, luego los derechos. Ese es el asunto. A nosotras las mujeres, Odría nos regaló el voto. ¿Para qué? Porque votemos por él y lo reelijamos. Una desgracia, pues, porque nos hemos pasado las mujeres desde el año 50, ¿y cuánto nos dieron el voto? 56, 57, eligiendo cacaseros, y no hemos exigido lo que ahora exigimos. Alternancia y paridad, compañeros, paridad y alternancia. Queremos ser el 50% de las listas y estar una hombre, una mujer, nos hemos separado hasta el año 2015 para reclamarlo, fíjense, ¿no? Entonces, sin ciudadanos no hay democracia, pero ciudadanos no es, ¡ay, qué flojera! Si el voto fuera aquí, que no tuviera pena de multa, ¿cuántos iríamos a votar? ¿Por qué nos dejamos poner esas listas y esos candidatos que siempre estamos eligiendo entre el mal y el otro? ¿No? Entonces, nos han llamado también la democracia secuestrada, nos llamó un autor. Otro ha dicho la democracia sin ciudadanos. Miren, la democracia empieza por casa. Como dijo también el compañero Mario, la descentralización empieza por casa. Descentralicemos nosotros en nuestras regiones, en nuestra comunidad, en nuestro poblado, en nuestra organización. Cuando estamos diciendo que el líder tiene que compartir responsabilidades, estamos diciendo eso. Descentralizar las tareas, como también los privilegios, porque también los cargos conllevan algunos privilegios. Descentralicemos y democraticemos nuestras casas, nuestras organizaciones, nuestras redes, nuestros colegios, nuestras amarrajas, nuestras sociedades de productores. Y con ese ejemplo vamos a aprender a ser ciudadanos democráticos. Y con ese ejemplo
con esa experiencia de ser democráticos y haber creado una democracia, vamos a ser capaces de reclamar el derecho a tener una sociedad, unas organizaciones, una región más democrática. Entonces, creo que ese es el concepto claro: responsabilidad compartida. Los dirigentes no tienen capacidades para tomar decisiones, carecen capacidades de gestión, carecen del valor para decir las cosas, pero los ciudadanos, como bien dijo una compañera, estamos acompañando a nuestros dirigentes. Miren, yo vengo de Lima y les puedo decir que es trágico lo que ha ocurrido con la gestión de Susana Villarán. Susana Villarán puede haber cometido muchos errores, pero es la primera gobernanta de Lima honesta que hemos tenido en la historia de Lima. La primera honesta que no ha robado un centavo. El alcalde que la precedió robó todo lo que quiso. Tiene unas investigaciones tremendas. ¿Qué han hecho esos mafiosos? Le han generado una campaña de desprestigio tremenda a través de los medios de comunicación, le han generado un referéndum, casi la boda, la han destruido. ¿Qué gestión puede ahora hacer Susana Villarán después de lo que ha pasado? Lo mismo que contaba usted con la enfermera que eligieron y en un mes la despidieron. Además, nuestro país es machista. En estos dos casos es clarísimo que hay, disculpen mis queridos compañeros varones, un herido orgullo de varones cuando las mujeres demuestran que también pueden ser cargos, ¿verdad? Queremos que ustedes nos entiendan, por favor, y nos acompañen, y nos ayuden, y no nos dejen solos. Yo he visto a Paulina Alpasi, nuestra primera congresista campesina, con su tonguito, Aymara Puneña, sola, la dejaron sola. Perú posible es el partido Toledo, aprovechando su legitimidad como dirigente democrática y representativa de sus organizaciones de mujeres puneñas, la invitaron a su lista para aprovecharse de ella políticamente. Y luego, cuando fue elegida, la dejaron y le hicieron pasar vergüenza. Y nadie le ha dicho nada. Por lo contrario, la prensa la ha denigrado, ¿verdad? Entonces, como esos casos tenemos muchos, pero nosotros también somos responsables. Y entonces, creo que volvemos a este concepto. Hagámonos ciudadanos responsables. Que ejercemos nuestras responsabilidades y no solo reclamamos derechos, porque las dos cosas van juntas. Y eso va a permitir que tengamos mejores dirigentes. Porque somos nosotros, los ciudadanos responsables, los que vamos a animarnos ya a asumir los cargos, ¿no es cierto? Y nos vamos a sentir acompañados y los vamos a hacer mejor. Que ellos desarrollen capacidades de gestión, pero también nosotros. Nuestros dirigentes tendrán valor para decir las cosas, coraje para decir las cosas, como reclamaba el Señor, cuando se sientan que no los vamos a dejar solos, que los vamos a respaldar, pero los vamos a respaldar cuando digan lo que han consensado con nosotros. Porque ese es el juego de la democracia. Si el dirigente viene, dialoga con la base, y la base y él deciden que hay que decir esto, el dirigente va a ir a hacerlo, pero va a ir a hacerlo sabiendo que está solo también, ¿no? En fin, entonces, ¿para qué seguir abundando? Efectivamente creo, como dice la compañera, un líder es un agente de cambio, ¿no? Pero no solo, ¿no? Su gracia es que nos convierte a todos en agentes de cambio común, que nos arrastra, nos lleva a todos unidos. Muy rápidamente al compañero, nunca tenemos suficientes recursos, nunca tenemos suficiente plata. Así ahora Perú tiene un ingreso per cápita de aproximadamente 8.000 a 10.000 dólares. Claro. Cuando yo vine así hace 10 años teníamos un ingreso per cápita superior a 2.000 dólares. Estoy hablando de la época de los finales de Fujimori y los comienzos, teníamos menos de 2.000 dólares per cápita. Pero nunca vamos a tener suficientes recursos. ¿Sabe por qué? Hay que priorizar. Hay que priorizar. No podemos hacer todo. Entonces, por ejemplo, la gran batalla por la educación, ¿en dónde debe centrarse? En la calidad de la educación. Ustedes no tienen un sueño, tienen que encontrar el sueño compartido. Ese copare no puede solamente hacer lo que dice la norma, lo que dice el reglamento, lo que manda la ley.
descentralización, en nuestro país se está produciendo que la participación es controlada y no produce resultados, no nos ha traído cambios significativos en el bienestar de las personas, de las poblaciones, y por eso se ha producido una fatiga de la participación. Por eso que usted dice, algunos ya la gente no participa. Claro que no, uno no va a participar por gusto, no va a participar porque sabe que va a conseguir recursos, pero entonces hay que volver a mirarnos y decir, ok, ¿qué clase de participación tendría sentido? ¿Qué es lo que realmente mueve? Yo estoy segura que a todos los peruanos, padres de familia, profesores, estudiantes, maestros, la calidad del Perú. Todos estamos indignados porque gastamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra ilusión, nuestra energía. Los estudiantes se matan estudiando y no pueden ingresar, no pueden coger beca 18 porque no pueden obtener una nota mínima. Ese es el problema, ¿no le parece? Entonces, ¿cuál debe ser la lucha? De repente hay que volver a discutir y orientar ese compadre. Y creo que ese es el rol del líder, ¿no? Volver a generar un diálogo amplio, democrático, escuchar a la población, escuchar a los distintos segmentos, sectores, porque cada uno tiene algo que decir y cada uno tiene una palabra legítima. Ayudarlos a escucharse entre sí. Los profesores y los padres de familia tienen que escucharse mutuamente. Los directores y directoras y los docentes tienen que escucharse mutuamente. Y los estudiantes también. Nosotros sabemos que los jóvenes son más pilas que nosotros, nos llevan. Ese es el rol del líder. Escuchar a cada uno y ayudarlos a escucharse entre sí. Y ayudar a que en todos juntos encontremos qué es aquel fin superior en el cual todos coincidimos. Y que va a hacer que todos nos podamos mover concertadamente para la gran reforma educativa que queremos. Yo estoy segura que lo podemos lograr. Estoy segura. Creo que tenemos mucha experiencia, muchas capacidades acumuladas y muchas ganas. Nos falta el líder, o los líderes, o los liderazgos. Bien, espero haber respondido algunas de sus inquietudes. Por supuesto, creo que es difícil que en un único diálogo podamos todos expresar todo lo que queremos, pero creo que es un lindo comienzo para un programa de formación que he visto, presentación, me parece que está muy bien pensado. Conozco a la mayoría de las personas que van a venir a dialogar con ustedes y estoy segura que van a salir contentísimos. Yo creo que me matriculo en el próximo, aunque no me mentira. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Martín.